Oremos. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaban y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor, por las fatigas de su alma. Verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlarán de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto.
como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, confío, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo. Aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban también. Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás. El sumo sacerdote, Simón Pedro, estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenlo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Elonsaldo, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y el medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerle encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo
y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hacemos una genuflexión. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrantaron ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro está cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, haciendo una breve reflexión sobre estos misterios que estamos celebrando, los misterios que nos dieron vida, considero, hermanos, que mucho se ha escrito acerca de la muerte de Jesús, mucho se ha escrito acerca de la pasión de Jesús, pero a pesar de eso, hermanos, vamos en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual, vamos, yo diría que tal vez no lentos, sino que vamos a nuestro paso, y probablemente sí sea un paso lento. Pero hermanos, yo quiero invitarles para que esos misterios que estamos celebrando los contemplemos. Si mal no recuerdo, cuando estábamos celebrando las fiestas de la Navidad, yo les decía que a ese pequeño niño habría que contemplarlo. Y considero, hermanos, que a Dios, para poder entenderlo, para un primer paso que se debe ser caracterizado, un primer paso por la contemplación. ¿Por qué, hermanos? Porque si no contemplamos, no vamos a entender, no vamos a comprender y no lo vamos a asimilar. Pongo un ejemplo. A veces las cosas no salen como uno las tiene programadas. A veces las cosas no salen como ya uno lo había escrito tal vez. Y surgen otras cosas que distorsionan o decimos popularmente echan a perder nuestros planes. Y gritamos, nos enojamos, lloramos. Digo, es parte de la reacción muy humana. Pero hermanos, ante una situación así, el consejo es, mira, guarda silencio, asimila ese acontecimiento
y ya encontrarás una respuesta, porque si no, no vamos a encontrar respuestas. Entonces, hermanos, con Dios, con sus misterios, hay que contemplarlos. Un primer paso es ese, contemplar el misterio de Dios. Y de esa manera, hermanos, lo más seguro es que sí lo entendamos, que sí lo comprendamos y sobre todo que sí los vivamos. Hermanos, hablar de la pasión de Jesús, hablar de los misterios que nos dieron vida en una pequeña homilía es casi imposible. Tenemos todavía esos días santos, tenemos toda la Pascua para seguir meditando en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero yo sí les invito, hermanos, que un primer paso sea ese, contemplar. Cuando tú contemplas algo, no estás analizando, no estás tratando de investigar por qué está eso así, simplemente lo observas, simplemente lo contemplas. Y los misterios de Dios, hermanos, que nos dieron vida, un primer paso, pues, es contemplarlos. Porque ya de esa manera, como ya mencionaba, lo más seguro es que lo entendamos, los comprendamos y los vivamos. Hermanos, pues pidámosle al Señor que esos misterios que nos dieron vida y vida en abundancia encuentren acogida en nuestro corazón. Así sea. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a este momento en que vamos a orar. La Iglesia nos propone 10 oraciones. Ordinariamente, hermanos, uno ora constantemente. Son tantas las cosas que le presenta uno a Dios, son tantas las cosas que le pide uno a Dios. Pero hay algunas intenciones así como que principales, no más importantes, sino principales. Y la Iglesia nos propone precisamente esas oraciones. Son 10 oraciones, hermanos, que yo voy a hacer y que yo les pido que ustedes, perdón, hermanos que nos acompañan virtualmente, que se unan a esas oraciones que la Iglesia Universal nos propone. Por la Santa Iglesia, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo José Antonio y sus obispos auxiliares,
Efraín y Jorge, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios,
para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimenta a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud de los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De esta manera, hermanos, hemos concluido nuestra primera parte de nuestra celebración del Viernes Santo. Vamos a pasar ahora, hermanos, a este segundo momento, que es la adoración de la cruz. Ciertamente, por obvias razones, ustedes están en sus casas. Lo que yo voy a hacer, hermanos, es presentarles la cruz. La voy a tener aquí al frente unos 4 o 5 minutos. Habrá un canto de meditación para que ahí en sus casas podamos todos juntos adorar la cruz. Explico, hermanos, que aunque se utiliza el término adorar, estrictamente hablando, lo que estamos haciendo no es adorar la cruz material. Lo que estamos haciendo, hermanos, es adorar la obra que Dios ha realizado por nosotros. Eso es lo que significa adorar la cruz. Es reconocer que Dios me ha salvado, es hacer mía la obra que Dios ha realizado, es hacer nuestra la redención que Dios nos ha ganado. Gracias. Haré, hermanos, cantaré la pequeña antífona que se hace en este momento de la adoración de la cruz.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Bien, hermanos, hermanas, voy a estar aquí de pie sosteniendo la cruz que nos recuerda nuestra redención. Y al escuchar este canto de meditación, pensemos en la obra que Dios ha realizado por nosotros. Y ahí en tu casa, acércate al Señor. Tal vez puedas poner tu mano en tu corazón. Pídele al Señor que te conceda aquellos dones que tú sabes más necesitas. Que esta cruz, hermanos, nos recuerde siempre la obra de Dios y, como ya mencionaba, que asumamos esta obra que nos ha dado vida. Preparado una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, qué mal te he causado, con qué cosas te he ofendido. Respóndeme, respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparaste una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, qué mal te he causado, ¿qué cosas te he ofendido? Respóndeme, respóndeme. ¿Qué más podré hacer? Porque dije sin hacer por ti.
nuestro Salvador. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosas te he ofendido? Respóndeme, respóndeme. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosas te he ofendido? Respóndeme, respóndeme. Bien, hermanos, vamos ahora a pasar a este tercer momento de nuestra celebración del Viernes Santo, la Sagrada Comunión. Que yo sé, hermanos, que pues muchos de ustedes, todos, quisieran poder comulgar, quisieran poder recibir a Jesús, pero ante la imposibilidad de hacerlo, pues haremos la oración de la comunión. Pero primero, hermanos, vamos a disponer la mesa del Señor. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a cantar la oración que Jesús nos enseñó. Venga tu reino.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hermanos, en este momento vamos a hacer nuestra oración de la comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Y ahora, Señor, al no poder recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mí espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, me uno a ti y te abrazo con fuerza a mi corazón, hasta que pueda recibirte, Señor, sacramentalmente. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en ese misterio permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos al Señor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llega a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, nuestra celebración del Viernes Santo ha terminado. Demos gracias a Dios. Pues bien, hermanos, pues la invitación es que sigamos meditando, sigamos reflexionando en esos misterios que nos han dado vida. Algo que hay que recordar siempre, hermanos, que lo que es el Viernes Santo y prácticamente todo el Sábado Santo son días para meditar en la muerte de Cristo. A veces tenemos la idea de que el sábado ya es día de fiesta. De hecho, por eso la Iglesia no le llama ya Sábado de Gloria, simplemente le llama Sábado Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque caemos en ese error de hacer fiesta, hacer barullo, hacer muchas cosas en el sábado, y Cristo todavía está muerto, no ha resucitado, resucita hasta la noche. Por eso yo sí les invito, hermanos, que meditemos en esto que hemos celebrado, lo que resta de este Viernes Santo y prácticamente todo el Sábado Santo. No es para pasear, no es para cantar, no es para hacer mucho barullo, no, es para meditar. Ojalá que lo hagamos así, hermanos. Ya Dios mediante, mañana sábado a las 9 de la noche, que tengamos nuestra celebración, al final de la misma, entonces sí, ya romperemos lo que llamamos en gloria. Ahí sí estaremos contentos, felices, porque Cristo ha resucitado. Pero mientras, hermanos, meditemos en lo que hemos celebrado. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les guarde y que pasen una bonita noche.